Muy bendecidos todos aquellos que tienen la oportunidad de oír este mensaje a través de este servidor Ventura Peña. Continuando la exposición de la palabra, traigo como tema hablar de profetas hoy en la gracia. ¿Qué dice la Biblia? Ya en la prédica anterior pues ya hablé de que somos edificadores, y aquí en 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces no hay otro fundamento en cuanto a apóstoles, no hay otro fundamento en cuanto a profetas, porque ya el fundamento está puesto. No hay otra piedra angular que no sea Jesucristo, que es el que sostiene todo el edificio. Entonces aquí está claro: edificado sobre el fundamento, en cuanto a apóstoles y profetas y en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos en la gracia edificadores. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere y se produce la resurrección de vida, vamos a darle discernimiento a lo que Él hizo después de esa resurrección de vida. En Efesios 4:8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí vamos a descubrir que esos hombres fueron a los que Él constituyó. El versículo 11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quiénes fueron los constituidos? Los profetas, los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, somos edificadores. Entonces, los 12 apóstoles anduvieron con nuestro Señor Jesucristo 3 años y medio. Él, después de su muerte, los constituyó. Y hasta el mismo Pablo, el apóstol Pablo, dice que él puso el fundamento, y sobre el fundamento que él pone edificarán. Cada quien pondrá su ladrillo, pero que nadie ponga otro fundamento del que ya está puesto. Con esta cita de Efesios 4:11, muchos quieren ser apóstoles, muchos quieren ser profetas, muchos quieren ser evangelistas, muchos quieren ser pastores y maestros. Pero aquí está hablando es de lo que Dios constituyó en sus escogidos para la perfección de los santos y su fundamento. Entonces la gracia vive a través del fundamento que tienen que dar los pastores que son escogidos en Timoteo 3. Ahí dice que el que anhela ser pastor, obispo o anciano para su escogencia, pues de ahí salen los que van a administrar la lactancia a los recién paridos. Pero este versículo de pastores, apóstoles y profetas es lo que Dios constituyó en sus escogidos para la perfección de los santos. Y no se puede poner otro fundamento. De aquí no se pueden escoger los pastores. Eso va a ocurrir automáticamente. Cualquiera que es enviado, que conoce un poco de la palabra de Dios, que Dios ha puesto en él, sobre el conocimiento, eso va a ocurrir sin él sin tener ningún título. Somos enviados a profetizar la palabra, a llevar el mensaje, a guiar a la persona que encontremos en nuestro camino, enseñarle si no sabe, y eso fue lo que hizo o hicieron los profetas en aquel tiempo, cuando ellos recibieron ese poder del Espíritu Santo. Y ya lo vamos a ver. En aquel tiempo, pues, los apóstoles fueron esparcidos de 2 en 2.
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros fueron esparcidos. Aquí dice, en Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. 11. Y les estaba atentos porque con sus artes mágicas les había engañado y mucho tiempo. 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ellos no habían recibido, lo que era Pedro y Juan, no habían recibido el Espíritu Santo para tener ese poder y señales para sanar. El 16 dice, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Habían sido bautizados por el bautismo de Juan. El 17 dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. 19, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces ese don de Dios fue cuando Dios los constituyó, que los constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a los 12 apóstoles. Cuando en Efesios dice que dio dones a los hombres. Vamos a ver cómo fue constituido Felipe. En el mismo Hechos 8:26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces Felipe fue enviado por el Espíritu. Ya lo está convirtiendo en apóstol. 30 dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que él leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. 33. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. 36 dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, estamos viendo que Felipe, como constituido para llevar a cabo el mensaje del evangelio, pues en él se cumplió en ser un apóstol, en ser un profeta, en ser un evangelista, en ser un pastor y maestro, porque él le dio de beber y de la ansia que él tenía de comer y beber del pan espiritual. Lo alimentó como un pastor y lo enseñó como un maestro. En Juan 6:45 dice: escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. En los profetas está escrito, en su fundamento, en lo que ellos dejaron, es para la perfección de los santos. Y todos seremos enseñados por Dios a través del Espíritu. Bueno, el Espíritu venga de donde venga. Tenemos que estar atentos a la palabra, eso sí, porque por el oír la palabra de Dios, proviene la fe. Y la fe es que ya pasamos a creer de lo que dicen las Escrituras de nuestro Señor Jesucristo. El que cree que tiene ya la capacidad de predicar el Evangelio, pues está llamado por el Espíritu a ir a llevar el mensaje de salvación. Ese es el llamado, para que se cumpla lo establecido. No son títulos. Hay muchos se basan en que títulos. No andamos por títulos. Andamos en que el proceso de la perfección se lleve a cabo y eso se expanda. Cuando predicamos el Evangelio es para expandir más la perfección, lo que Dios constituyó de algo normal, de que se produzca la enseñanza. La máxima jerarquía es llegar a ser maestro en la enseñanza, y lo podemos hacer en cualquier lugar donde hayan 2 o 3 congregados, porque Dios no habita en templo hecho de mano de hombre. Podemos llegar a la enseñanza de ser maestro y sin título ni nada. Es expandir la palabra de Dios, lo que Dios quiere a sus santos, que lleguemos a esa perfección. Bueno, bendecidos para todos aquellos que lograron esta conexión a través de este servidor. Buen provecho, hasta una nueva edición.